364, donde intervienen todos los sectores, para que desde la educación inicial los niños y las niñas sean educados en igualdad y en equidad. Ya no hablemos del sexo débil, sino de la igualdad y la equidad. ¿Por qué hay adolescentes que son dirigentes de consejos estudiantiles, de los famosos municipios escolares, y después caen en las garras de agresores? Porque eso no es algo continuo. Vemos también, como usted lo dice, ¿no?, el caso de la suegra que le dice a la nuera, pero si te ha dado un golpe pequeño, a todas nos pasa. O, ¿por qué te quejas si es mi hijo? Y la madre confunde su amor de madre para proteger, para generar impunidad, cuando debe tener una actitud imparcial. Lamentablemente, su hijo, y si lo escucha una señora que está pasando este problema, sea clara, lamentablemente, su hijo tomó una decisión, agredir. Y si él tomó una decisión, tiene que ser consciente de sus actos y las sanciones que va a tener. Claro, lo enfocan más a que le está haciendo daño la víctima al denunciarlo, ¿no? Por ese Así lado es. Lo enfocan y no es Y si es las oyentes que están escuchando o los oyentes que están escuchando, si tienen una formación católica o formación de iglesias protestantes, recuerden que es una formación cristiana y en el discernimiento cristiano las personas tomamos nuestras decisiones y tenemos que ser conscientes de nuestros actos y las consecuencias de esos actos y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La mujer agredida, el niño y las personas que cometen la impunidad y la complicidad de atacar son sujetos sociales de derechos diferentes y cada uno en su órbita, en su individualismo, tiene que responder ante la sociedad. La sociedad no puede estar cobijando esos errores. Por eso, si nosotros hacemos políticas públicas, hay que hacerlas bien. Actualmente, y es algo que pasa en nuestra sociedad y en nuestra política de Estado, los peruanos siempre atendemos al enfermo, al problema, cuando el problema ya lo tenemos. Nuestra política de salud es curativa, no es preventiva. Y nuestras políticas sociales también son terminales, no son preventivas. Entonces, ese cambio del que usted dice que es una muy buena idea, tiene que empezar con la prevención, con un enfoque de género jurídico y el enfoque de género amplio. Y la red que usted manifiesta también, ¿no? Así en es. forma articulada. Claro, que sean integradas, que sean articuladas. La política pública sale del gobierno central, va al gobierno regional y se va así llegando al gobierno local y a la comunidad. Y no podemos estar pues discutiendo que si el gobierno regional no tiene por qué enviarme, ni el gobierno nacional tampoco. No, eso es por esa razón que el Perú no ha ingresado a la OCDE, al Club de los Países Desarrollados. Y es una vergüenza que nos digan que no hay coordinaciones entre gobiernos regionales y gobiernos municipales a puertas de una elección municipal. Entonces, si lo vemos la labor preventiva con promotores especializados en prevención, vamos a ir erradicando todos esos factores machistas que están en el hombre y que la mujer también lo puede propagar. Que haya igualdad de verdad entre hombres y mujeres y que haya equidad, que las mujeres y los hombres podamos vivir en un mismo aspecto, en un mismo ambiente, sin que haya el prejuicio o el sometimiento hacia ellas. Sí, Julio. sí, referente a las innovaciones que en el tiempo se han dado en la parte normativa del Estado, vemos la diferencia de la norma anterior con la actual, con la 3364, donde establece principalmente que se determina es la equidad de género ante la acción jurídica, como así también el carácter especial en una parte social. Y por eso los términos se han hecho más acelerados. Antes, en la ley anterior, se determinaba que primero iba a hacer la mujer la denuncia a la comisaría, después pasaba por la Fiscalía de Familia y luego donde el juzgado. Y ese término daban a veces 6 meses, 5 meses, entonces la agraviada, o un año como dicen, entonces la agraviada totalmente abandonaba ya su inserción a la parte de justicia y veía que el Estado no la protegía y no tenía los medios necesarios. Más las indiferencias que toman a veces los operadores de justicia de la comisaría. Algunas policías, mujeres, tratan mal a las mismas víctimas, diciéndole que seguro has desobedecido a tu esposo, te has ido de parranda, no ves lo que tu esposo hace y por eso mereces el golpe. Entonces, a esos operadores tenemos que directamente concientizarlos. Y también
lo que se determina en la sesión familia de las comisarías, tenemos que sensibilizar a esos operadores directamente en la entidad policial para que tengan de un trato asequible y también motivador para que se impulse el derecho directamente de las mujeres totalmente agraviadas. Como también el otro punto de innovación es, ya no se habla sobre solamente la violencia de la mujer, sino también familiar y los integrantes de familia, que antes no se consideraban. Entonces esas innovaciones se dan, como dijo el doctor, referente al aspecto social, que van a 100 por hora, pero nuestro cuerpo jurídico está muy lento, tenemos que acelerar. Ahora, las innovaciones, por ejemplo, es en el término que la comisaría tiene un plazo de 24 horas para hacer la denuncia. El fiscal tiene 72 horas, pero ahora con la innovación se da que el plazo se ha recortado a las sanciones totalmente de responsabilidad tanto fiscales, policía y también del juez, que en el plazo de 72 horas debe haber ya un pronunciamiento tanto por la autoridad de justicia, por el juez, determinando la víctima, su sanción respectiva, como también su medida de protección. Esas innovaciones se han hecho en esta semana y es importante que nuestra ciudadanía, la familia, como también todos los miembros, estén informados. ¿Por qué? Porque también ustedes pueden asentar sus denuncias en cualquier comisaría, no solamente en su jurisdicción, en cualquier comisaría. Y el efectivo policial tiene la obligación de asentar esta denuncia, tanto en forma oral o escrita. Pero sin embargo, cuando van las víctimas a pedir ese apoyo, tienen que estar con tu abogado, con la firma. Ahora, con esta innovación ya no se requiere la presencia de un letrado para presentar una firma, ni ante el fiscal ni ante el juez. Solamente lo hace la propia víctima por la vulneración de su derecho respectivo. Cuando hablamos, la otra innovación es referente en la parte económica, lo que antes no se consideraba. Como ha mencionado el doctor, en el ejemplo que la señora tenía su capacidad emprendedora y hacía de ella elaborar sus productos alimentarios tanto para el comercio, ¿no? Entonces ahora el sujeto también agresor tiene una penalidad respectiva en la parte económica. A veces le cogían el dinero de su sueldo que ganaban las mujeres, ¿no? Y con un préstamo determinado, préstamo que voy a comprar tal cosa, y nunca la devolvían. O sin consentimiento ellos cogían el dinero de la forma familiar. Eso ahora está totalmente ya tipificado como un delito en la familia. Referente a las lesiones también ya no son lesiones, como decía el doctor, que antes eran totalmente lesiones leves, graves. Ahora se considera como un delito, que de acuerdo a la evaluación medicina legal, se establece que la mujer que haya tenido una lesión que va de 10 a menos 1 día de tratamiento o descanso, se considera un delito determinado por afectación del cuerpo de la mujer. Entonces, estas innovaciones... Efectiva, ¿cierto? Sí. Prisión efectiva. Así es. Aplicarles a ellos Aplicarle directamente la detención. Ahora, la innovación también es referente a la fragancia. En la fragancia, de inmediato cuando actúa la policía en su eficacia, puede detener al agresor y tenerlo detenido por 24 horas hasta que se establezca la investigación respectiva en favor de la agraviada. Entonces, esto es importante y agradezco a la invitación de la señora Miriam en Radio de Coda, que es importante que la comunidad en general conozca sus derechos y conozca que también que las innovaciones del derecho se están dando a favor de ellas, en bienestar de la familia e integración determinada. Ellas pueden presentar, perdón doctor, pueden presentar la denuncia tanto en la comisaría como en el juzgado de familia de turno, ¿cierto? Sí. En el juzgado de familia. Julito, yo creo que también, así como nosotros vemos el problema de las víctimas de violencia, de darles una atención de calidad, ¿no? Una atención integral, también quiero que se piense también en los efectivos policiales, Sí. ¿no? Los efectivos policiales que atienden a las víctimas, que tengan la logística necesaria, ¿no? Para poder atender a las víctimas, en los vehículos. Muchas veces las víctimas acuden y el policía, la comisaría no tiene, la comisaría de la familia es la única que no tiene el patrullero para poder atender a la víctima, ¿no? No tiene la infraestructura de un ambiente refugio donde se queden a dormir esa mujer que viene con 3, 4 hijos a denunciar en horas de la madrugada, ¿no? Entonces, ¿qué hace el policía?
¿no? Al final tiene que hasta verse afectado y comprar un tarro de leche, comprarle alimentos y todo en la madrugada a esos niños y hacerlos dormir hasta en su dormitorio. Son cosas que no se ven, que muchos ciudadanos no saben y que a veces condenamos. Entonces, así creo que es importante también que se tenga en cuenta el bienestar de los efectivos policiales que atienden a las víctimas de violencia. Para contar referente al tema, ¿no? Es importante reconocer las acciones que algunos policías desarrollan en su comisaría, y más la política ahora de género contra la violencia de la mujer. Por ejemplo, en la comisaría de San Martín habían casos donde las madres eran totalmente víctimas y con sus niños. Bueno, el comandante de la comisaría, como dice Miriam, en el dormitorio de la policía femenina, hacía un espacio para que la madre se pueda quedar a 24 horas mientras que se dan las investigaciones respectivas. Y las policías femeninas totalmente apoyaban a los niños con sus atenciones respectivas. Es directamente la identificación y el cambio del pensamiento social conforme se van haciendo los hechos y la identificación de cada uno de los servidores por parte del Estado, que son personas que sí están dispuestas directamente a servir en bienestar de la sociedad. Referente a lo que estamos hablando, lo que se ha mencionado sobre la parte gubernamental, la modificación de la ley 3334 establece una política totalmente descentralizada con la lucha por política de género como también de la violencia familiar, donde se establecen las acciones ya de los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Para que puedan ellos implementar acciones respectivas de acuerdo a su jurisdicción, presupuestaria como también política, ¿no? Asimismo, también exhortar a las empresas privadas, ¿no? Que existe una ley de gobernabilidad donde establecen impuesto cero. Entonces, las empresas mineras, como las empresas totalmente telefónicas, otras empresas que tienen mayor auge económico en nuestro país, inviertan, ya que la señora Miriam ha presentado un proyecto en el distrito de Ica o en la provincia de Ica, puedan invertir en hacer esta comisaría piloto, que es importante directamente para esta política de acción del Estado. Y asimismo los alcaldes, tocar las puertas e insertarse con las empresas locales para que puedan tener mejor calidad de servicio a las víctimas de la violencia respectiva. No, Julio, Claro, eso se puede hacer, como dice una vieja y buena canción, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía. Sí hay predisposición de todos y todas de ayudar. Lo que falta es articular e Exacto. integrar. Sí, sí. Entonces un alcalde, un presidente regional tiene que ser líder. Exacto. Y el líder siempre organiza, el líder siempre conduce, el líder siempre logra los objetivos con todos. Entonces creo que en la ICAP nos dio el ejemplo cuando fue desempleo cero, gracias a una buena política de empleo agrícola. ICA nos dio el ejemplo cuando hubo el terremoto del año 2007, cuando el dueño de la empresa Atacama decía, cuando se cayó la pared que destruyó toda su producción vitivinícola, y dijo, nosotros pasamos la hiperinflación, el terrorismo, y un terremoto no nos va a vencer, y vamos a volver a salir adelante. Entonces, ese es el eje. Tomemos los iqueños, tomen los iqueños y las iqueñas, que se pueden convertir en un gran ejemplo. Exacto. Entonces, a todo el mundo nos gusta ser un ejemplo. Ese es el momento que ustedes hagan sonreír a esas mujeres, y es un buen proyecto. Entonces, es cuestión de integrarnos. Usted puede ser la llamada lideresa a través de la radio, como la radio siempre mueve a la gente, y también decirle, ya no decirles, pues, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, ya, vamos a hacerlo. Vamos, como lo vamos a ver dentro de un rato nuestros jugadores, que ellos piensa y tócate el corazón. Cuando hagas algo malo, piensa. Cuando hagas algo bueno, tócate el corazón. Y es eso lo que necesitamos, decisión y la actitud para hacer las cosas. Así es, sí, porque dinero hay, doctor, en los municipios, en los gobiernos Sí, locales, en los gobiernos regionales. Como acaba de decir el doctor, es más que todo, creo, la voluntad, ¿no?, de poder tocar este tema de la violencia, porque, por ejemplo, el municipio de San Martín de Porres tranquilamente articula con la policía y ve que construirse, porque el terreno es amplio, que construirse, que ver un ambiente refugio, donde puedan, ¿no?,
que haya, ¿no? Y es Entonces, exactamente, disculpe que le corte, lo que más se necesita, las casas refugio. exacto. Porque hay mujeres que no tienen dónde ir. La crisis a veces tampoco hace que que una familia la pueda atender, o si son reincidentes o denuncias, porque también hay que ver el efecto postraumático, que regresan con el agresor porque no tienen dónde ir y la familia tampoco ya la quiere atender. Ajá. Entonces es necesario las casas refugio. En cuanto a las casas refugio, me parece que también sí son necesarias, pero habría que ver también con un valor agregado que Correcto. ¿no? Entonces, porque las pobres mujeres van, acuden y muchas, yo he escuchado a muchas como comisaria en Ica y ellas decían, voy allá, parece una cárcel y no, ¿y qué hago? correcto. ¿Dónde trabajo? mire, ¿Qué trabajo? ¿Cómo gano dinero? ¿No? qué buena alumna es la Entonces- conductora de este programa. Aprende rápido. Ese es el enfoque de género. Ajá. O sea, la casa refugio tiene que tener un plus ultra, Exacto. empoderarlas para que sean agentes productoras, empoderarlas en ser mujer y salgan mejor que antes. Y no es porque ellas también dicen, ¿para qué voy? Entro, salgo, Exacto. mi hijo se atrasa. Sí, Entonces, eso también hay que hacerlo. Entonces, los alcaldes deben entender, los candidatos a presidentes regionales, que nosotros no necesitamos que nos abracen. Porque ustedes, señores políticos, cuando abrazan a las musas, terminan asfixiándolas. Entonces, UNICEF ha dado un ejemplo con la nueva ley de protección de la infancia. El Estado siempre quiere y los políticos siempre quieren hacer todo y abrazar, pero a veces no lo pueden hacer bien. Hagan las cosas muy bien como delegando y está bien, podrán salir reelectos una vez si hacen las cosas muy bien, pero hay que empezar a hacerlas sin pedir nada a cambio. Claro, yo creo que mucho se piensa, doctor, en el trabajo para el hoy y no se piensa en las generaciones que van a venir, ¿no? Así Ese es. es el pensamiento, creo, de la mayoría de políticos. Sí, no Espero vemos que cambie. más allá de lo bien. Sí. Bueno, ya estamos ya finalizando el programa. Doctor, muchas gracias por su presencia. Julio, la próxima semana, tocamos el tema de la salud mental y también... El tema es de salud mental y también referente sobre las medidas de protección. es Las medidas de importante. protección para volver a incidir, no nos vamos a cansar de seguir promoviendo derechos de las mujeres víctimas de violencia, bueno, y varones también. A ver, en uno de los programas vamos a tocar Hay el tema de los varios casos de varones. varones Sí, hay muchos casos, muchos casos de varones. Claro, y ya el voy a enfoque de comentarles, género ¿no? precisamente Ya que ve ya eso, estamos por que el- el enfoque de género es estrictamente de Exacto. mujeres, por eso Sí, yo sí, decía sí, enfoque sí. jurídico de género para Sí. ayudar a mujeres, pero también para Exacto, varones. Sí. Antes de terminar, vamos a hacer un pronunciamiento, vamos a leer un pronunciamiento de la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio y organizaciones que se han sumado a este pronunciamiento en apoyo a nuestros colegas policías de México. La situación de nuestros colegas de policías de México es pues muy grave en estos momentos. Día a día ejecutan policías en México. Hasta hace unos 3 días habían 254 policías muertos, asesinados, ¿no?, en México. Hace 2 días mataron otros 4, luego otros 3, ayer me parece que han matado uno más. Entonces, aparte de los 254, entonces esa cifra ya se incrementó y mucho se dice de que posiblemente sean muchos más esa lista, ¿no? Entonces hay un artículo de la Constitución mexicana que vulnera sus derechos laborales, ¿no? Es el artículo 123, fracción 13 del apartado B de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que en forma sencilla lo que indica este artículo es que todo efectivo policial que es denunciado y prueba su inocencia no puede ser reinstalado, y específicamente para el policía, no para el ciudadano, no para el civil, ¿no? Porque el policía también es un ciudadano, ¿no? Entonces, nuestros colegas de la Policía de México, a través del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia de México, que preside Ramón Bernal García, y diversas organizaciones de derechos humanos, estuvieron luchando a favor de la reforma de este artículo. Ahorita este artículo ya ha sido aprobado en la Cámara la reforma de este artículo ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y se espera la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, vamos a dar lectura a este pronunciamiento de la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio y las organizaciones policiales, el Gremio Policial y Civil y APICRI, en solidaridad a nuestros colegas de la Policía de México para la reforma de la fracción 13 de la